Hola, ¿qué tal? Vamos a partir desde el argumento hasta llegar a mi pregunta de tesis. Muy bien, el argumento de la obra Comedia sin título, pues es el hecho de un autor que hace las veces de presentador y quiere dar inicio a su obra teatral. Los espectadores están en sus butacas, quieren que la obra empiece y sin embargo, esta noche el autor aprovechará a develar la realidad de la que el público quiere escapar. Hoy no habrá presentación, señores. El contexto. El contexto de la obra en sí nos muestra la representación pues de una obra que se va a dar inicio, sin embargo es intervenida por una revolución militar y a su vez es intervenida por la misma fijación del autor a no dar la presentación esta noche. Mientras que dentro de la vida real de Federico García Lorca, también había esta revolución militar, pero en sí no era una revolución militar, sino era una guerra civil española el mismo año que comenzó a escribirla. Es por eso que la obra no se terminó. Federico García Lorca siempre se interesó por esto de conocer nuevas culturas, nuevas formas de cómo se ven las vidas. Él viajó en 1930 a Nueva York, donde él describió que esta ciudad era denominada como Alambre y Muerte. Él en ese tramo escribió Poeta en Nueva York, donde resaltaba los abusos en los cuales eran sometidos la gente negra. Él estando en 1936, dentro de esta guerra civil española, tiene la oportunidad de ir a México y Colombia protegido por amigos y conocidos. Sin embargo, él prefiere quedarse en familia, respetando esta singularidad que presenta Federico García Lorca, instando a que uno hace desde donde es, manteniendo así viva la imagen de lo que él quería representar, siendo no solamente crítico desde afuera, sino partiendo desde su realidad y afrontando la realidad nacional, en este caso la española, a afrontar esta realidad que estaba ocurriendo desde sus adentros y generar una lucha encadernecida desde sus escritos. Los temas que se identifican o que yo logro identificar es la reformulación de privilegios, que es algo que se dispara muy fuertemente en muchos de los textos que menciona el autor, la ceguera ensimismática por la cual están cubiertos los espectadores, la polarización ideológica de las cuales o uno está bien o el otro está mal, pero nada es gris, y la sociedad como un ente quebrantado que el autor quiere mostrar y reflejar fuertemente dentro de sus textos. Aspectos del tema relacionados con la realidad. En esta obra claramente hay una diferencia de realidades de vida que se dan y se están resolviendo en una misma ciudad. Como el hombre intenta reaccionar en este rechazo a enfrentar esta realidad para no sentir que esta también le pertenece. El eje de discurso que yo planteo es la falsa movilidad intrageneracional limeña. Primero, para poder entender el eje de discurso, tenemos que saber de dónde hemos sacado la movilidad intrageneracional limeña. Y esto ha sido sacado del libro El concepto de la movilidad social, dimensiones, medidas y estudios en México y movilidad social intrageneracional en la Argentina hacia comienzos del siglo XX por Federico Serrani. ¿Qué es la movilidad intrageneracional limeña? Es el desplazamiento que efectúan los individuos de una sociedad. Es este modelar de una detallada trayectoria de carrera, desde su origen a su destino y todo el tiempo que ésta tarde en ocurrir hasta que haya un cambio de estatus social. Es una compleja relación entre las diversas etapas del desarrollo económico. Así, diversas personas de clases sociales se apropian de las oportunidades a lo largo de su trayectoria. ¿Y a qué llegamos con esto? Esto de aquí, esta movilidad social intrageneracional, permite evaluarse desde 3 puntos, desde su producción económica, desde su asignación de recursos y desde su distribución de ingresos. Ahora, ¿esto sucede en Lima? ¿Esto sucede en el Perú? No, no es así. Por mucho tiempo que tú lleves trabajando en un lugar, muchas veces tu estatus social no cambia y sin embargo, muchas veces hasta puede decrementar. Abarcando ya el eje de estructura formal,
Tenemos el siguiente libro que se ha evaluado, que es La disolución en el soporte audiovisual y la quiebra en la linealidad en el relato, de Robert Arnau y Esteban Galán. Ellos nos indican que los relatos de hoy que han sido transformados a pantalla no solo se han venido a convertir a pantalla. Este medio de consumo audiovisual ya no es ni lineal ni solamente ha sido transformado a pantalla, sino dejó de ser un medio para convertirse en el mensaje y a su vez comenzó a generar esta posibilidad de diálogo. Todo esto situado en la virtualidad del teatro que actualmente tenemos. Recordemos que hay que dejar a un lado esta pasividad del espectador. Entonces, podemos recordar la frase que dijo Herbert Marshall McLuhan: el nuevo medio, el que sea que venga, podría ser la extensión de la conciencia, incluirá a la televisión como contenido y no solo como medio, reforzando así la primera idea de Robert Arnau y Esteban Galán. Entonces, si nosotros ya tenemos no solamente un medio, sino un ente creativo desde su particularidad, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no generar estos puntos de inflexiones para poder crear algo nuevo hacia el espectador y hacerlo partícipe y hacerlo parte vívida de nuestra ejecución? Así continuamos con Jorge Dubati en el video que subió con el título que es El videoteatro en tiempos de pandemia. Aquí Jorge Dubati nos habla desde la posición que tiene el espectador. Si bien es cierto, ya no tiene esta interactividad directa como se tenía en el teatro, quizás ahí falla. Entonces cae en manos de nosotros los creadores de brindarle estos ángulos, estas perspicacias, para que sea el espectador el que pueda digerir sin llegar a la pasividad, pero sí ayudarle a entender qué es lo que queremos llegar. Y todo ello lo vamos a lograr desde el soporte audiovisual, como nos dice Jorge Dubati, donde ya podemos intercalar este videoteatro desde todas las artes que podía abarcar el teatro, ya sea desde el teatro atmósfera, ya sea desde la éfrasis invertida, ya sea desde el cut-up, ya sea desde la performatividad. Tenemos toda esta variedad para poder nosotros entrar de pleno al tema que queremos incurrir. No olvidemos lo importante que es el verbo. El verbo que nosotros queremos utilizar es reafirmar, porque queremos confirmar esta validez, no solamente manteniendo nuestra posición, tanto nuestra como la del autor real, que es Federico García Lorca, sino también explorar todo este personaje que es el autor y ver qué es lo que está sucediendo y cómo agregarle un mayor valor a lo que dice el texto a partir de lo que se visualiza en escena. Así que la pregunta final sería: ¿de qué manera el videoteatro reafirma la falsa movilidad intrageneracional limeña desde el personaje del autor?